Nos le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación habitual, damos espacio para nuestro segmento Descubriendo tu Potencial. Desde la ciudad de Miami, Casa Paterna MIPAN. La dirige y lo presenta la profeta Leonor Santamaría y el apóstol José Ramón Santamaría. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy, pero muy buenos días a toda esa hermosa audiencia que en esta mañana comparte con nosotros lo que dice las Escrituras con relación a cómo descubrir nuestro potencial. Este programa se llama Descubriendo tu Potencial. Soy la profeta Leonor Santamaría desde Miami, Florida, y mi esposo, apóstol José Ramón Santamaría. Exactamente, entonces estamos aquí para compartir contigo otra porción de la palabra que nos asevera, que nos asegura el gran potencial que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Él no te puede mandar a hacer algo si tú no estás capacitado para hacerlo. Es exactamente el mismo ejemplo que nosotros podríamos usar con nuestra familia. Tú jamás le pedirías a tu hijo que hicieras algo si antes previamente no lo has educado, no lo has enseñado y te has dado cuenta la capacidad que él tiene para lograr lo que tú le estás mandando a hacer. Es como cuando aprendimos a montar bicicleta, lo mismo. O sea, en nuestro ser interior había un potencial que algún día íbamos a descubrir para poder manejar bicicleta. Y cuando nos atrevimos, que era el tiempo, el año correcto y todo, que nuestros padres nos compraron la primera bicicleta, bueno, al principio fue un poquito temeroso la cosa, pero tal vez nos caímos, nos raspamos la rodilla, pero de igual manera llegó un punto donde dominamos la bicicleta y hay personas que son unos ciclistas increíbles. ¿Por qué? Porque se ejercitaron de tal manera que pudieron lograr un estilo de vida. Entonces, tú tienes que vivir conforme al diseño que el Padre trazó para ti. Y para eso tú tienes que conocer cuál es tu propósito de vida. Cuando conoces el propósito de vida, sabrás cuál es el diseño específico que el Padre tiene para ti. Entonces empiezas a caminar en una forma extraordinaria, sin mayores tropiezos y sobre todo con una alegría y contentamiento de corazón único. Eso es sacar el potencial. Si estamos, hemos hablado ya de los requisitos, son varios requisitos, acordémonos de lo que es, lo que tenemos que tener los ministros del nuevo pacto para ejercer el ministerio de la reconciliación. Entonces, hemos hablado de transformar la manera de pensar y caminar y despojarnos del viejo hombre, ¿no? Y vamos a hablar hoy de caminar, de actuar, de vivir conforme al diseño divino. Entonces, como decía mi esposa, conocer el propósito de vida para poder saber cómo vamos a caminar en ese propósito divino. Pero además de eso, es necesario conocer algo que es importantísimo, que es el nuevo nacimiento. Es tu verdadera identidad, tu naturaleza con la que Él te creó. ¿Cómo te creó el Padre? ¿Cómo creó el Padre al primer hombre? Lo creó en un estado de gloria, es decir, fue creado a su imagen, a su semejanza, se comunicaba, vivían de tú a tú, hablaban, es decir, él estaba rodeado de la gloria del Padre. Ese ambiente que había en el paraíso es lo que se llama, lo que se denomina en las escrituras el monte de Sión. Allí nació el hombre en el monte de Sión, donde está el reino del Padre Celestial. Y él era el representante del Padre aquí en la tierra, ¿no? Era el que ejercitaba todo lo que el Padre quería hacer en la tierra, lo hacía el hombre. El hombre era su representante aquí en la tierra. Y bueno, eso estaba en el trono del Padre Celestial. Eso es lo que se llama en las escrituras el monte de Sión, a donde tenemos nosotros que ir. ¿Cómo vamos a ese monte de Sión? Con el nuevo nacimiento, cuando recobramos toda esa naturaleza que perdió el hombre con el pecado, entonces regresa al monte de Sión. Pero la mayoría de la gente no entiende eso, nace de nuevo y no entiende cómo ir hacia el monte de Sión, cómo ejercitarse y caminar hacia el monte de Sión. Y a eso es lo que nosotros lo tenemos que conducir, a que llegue a entender lo que es vivir en el monte de Sión, en esa sobrenaturalidad, con todos esos atributos que tiene de hijo, de sacerdote,
con autoridad, con poder, dominio, señorío, todo lo que perdió el hombre. Entonces, ese es el diseño divino en que el hombre tiene que caminar. Y nosotros como ministros de la reconciliación tenemos que orientar a las personas que no lo han entendido, orientarlos para que tengan esa comunión con el Padre y el Padre les revele lo que sucedió en su nuevo nacimiento para que caminen en ese diseño y vivan en el monte de Sión. Eso es importantísimo porque ahora, ¿cuál fue una de las cosas principales? La fructificación que le dijo el Padre al hombre: fructifica y multiplícate. No solamente para la creación de hijos, de nuevos seres, sino multiplicarse en otras personas. O sea, teníamos que disipularlas, darle de nuestra esencia, como decíamos, digamos, las personas en el mundo actual. Nosotros los que hemos nacido de nuevo y hemos entendido ese nuevo nacimiento, esa naturaleza que tenemos, nuestro ministerio de la reconciliación lo tenemos que ejercer enseñándole, transfiriéndole esa esencia, de ese conocimiento, de esa revelación al que no lo ha entendido para que siga caminando. Nosotros como padres que podemos engendrar, que tenemos que fructificarnos en hijos, ¿no? Para que caminen y estos a su vez hagan lo mismo con las otras generaciones que vienen. Exactamente. Entonces, la bendición de conocer el diseño que el Padre tiene con nuestra vida es retornar al origen de nosotros. Y eso nos va a generar en nosotros muchas cosas. Una de las cosas que nos va a generar es una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento, una armonía con nosotros primeramente, con nuestro entorno y aún con la propia naturaleza. Nos va a generar a nosotros la puerta abierta para que los recursos que están determinados para que nosotros cumplamos con nuestro diseño los podamos ver. Es decir, que ellos se manifiesten. ¿Sabías tú que muchos de los problemas financieros, económicos, ministeriales y la escasez en muchas áreas de nuestra vida tiene que ver con el desconocimiento de mi diseño personal de vida? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque nosotros entonces, a falta de que nos hace falta esto, lo otro, tal, empezamos a tener oraciones que nos llevan a la presencia del Padre Celestial. Señor, dame, Señor, haz, Señor, esto. Entonces, mandamos al Padre que haga lo que ya hizo. Le pedimos al Padre lo que ya Él se supone que te haya dado, lo que ya Él haya determinado. Entonces, ¿cuál es el éxito de nosotros para que nosotros no nos falte nada? Caminar dentro del diseño divino. Porque si tú caminas dentro de tu diseño específico, es decir, tu propósito específico por el cual viniste aquí a la tierra, todos los recursos nunca estuvieron en la morada eterna, siempre han estado en el territorio llamado tierra donde tú vives, en tu casa, en tu barrio, exactamente en la comunidad donde el Padre te ha colocado para que tú vivas. Y no importa si vives en una casa de 4x4, en esa casa habrá prosperidad, porque la prosperidad no depende de todo tu trabajo. Mira cuánta gente ha prosperado porque ha trabajado y se ha esforzado, han sido inteligentes, han montado empresas, han traído recursos. Y ahora, la situación actual que estamos viviendo, ¿cuántas personas se han ido a la quiebra? Muchísimas personas. ¿Lo hicieron mal? No, no lo hicieron mal. Simplemente fundaron su casa no en la roca, sino en la arena, basado en que descubrieron el gran potencial que tenían intelectualmente hablando y se lanzaron a lograr tener una vida mejor, pero no conocían que ellos tenían un propósito, es decir, un diseño específicamente dado por el Padre. Y mucha gente se ha tenido que ir a la quiebra, hermano. Mucha gente les han cerrado los negocios, los restaurantes, los ministerios, mucho. Y escucha, este es el principio de lo que tú y yo veremos. Seguirán cerrando negocios, seguirán prohibiéndonos, seguirán tratando de dominarnos hasta que llegue el punto que el hombre querrá dominar al hombre. ¿De dónde viene esto? Desde Génesis. Génesis, el Padre le advirtió al hombre y le dijo, mira, te he dado la tierra, te he puesto en un huerto, o sea, en un lugar similar a su trono de gracia,
donde estaba un vórtice abierto y la gloria del Eterno era nada menos y nada más el que alumbraba la vida de los primeros habitantes. Pero a él se le ocurrió indagar un poquito más y hacerse el dueño de todas las cosas. Fíjate que hubo una advertencia desde el primer hombre que existió sobre la faz de la tierra, o los primeros hombres que existieron en la faz de la tierra. Él le dijo, te doy dominio y señorío sobre toda la creación, pero jamás le dio dominio y señorío sobre los hombres. ¿Qué es lo que nosotros hemos invertido? Ese papel. Nosotros no dominamos las cucarachas que están en nuestra casa, ni los mosquitos que nos están atacando, ni las abejas esas africanas que están matando a miles de gente. No tenemos autoridad contra los animales. Escucha, la autoridad que sí nos fue delegada legalmente dentro de nuestro diseño de la creación que el Padre hizo con nuestra vida. No tenemos autoridad para decirle a la abeja africana, olvídate que tú me puedes picar y mucho menos envenenar y mucho menos matar, porque el único que me puede quitar la vida es el Padre Celestial, porque Él fue el que me la dio, Él es el dueño de mi vida. Pero no manejas ese nivel de autoridad con todas las cosas que están a tu alrededor, pero sí tratas de manejar la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de los empleados que tienes en la empresa. Sí tratas de manejar, porque la inclinación humana por el cual perdió el privilegio que nos había sido concedido de vivir de acuerdo a nuestro diseño personal y se nos borró de la mente, es tratar de dominar al ser humano, tratar de dominarlo, imponiendo la voluntad propia, cuando eso fue prohibido. Si hay algo que sostiene un buen matrimonio, es respetar la individualidad, cómo es cada uno de cada uno, no minimizarlo, no tratar de siempre estar ministrándole que eres un estúpido, que no sabes hablar, que no sabes escribir, que no sabes pronunciar, que no sabes, perdón. Tú tienes que respetar la esencia de cada quien. Cuando respetamos la individualidad de los hombres, entonces podemos admirar el diseño que esa persona tiene. El diseño que esa persona tiene. Yo he tenido varias experiencias en mi vida con relación a eso, porque hay cosas que yo estoy clara que no soy experta. Por ejemplo, yo confundo una palabra con otra. Y yo lo sé, pero a mí eso no me acompleja, eso no me minimiza, en lo más mínimo. Y lo sorprendente es que ahorita en la mañana recibí 2 palabras proféticas de una mujer bien reconocida, una profeta bien estructurada, bien conocida, de 28 años de ministerio, donde se le reconoce en su medio como una mujer que ha sido bien recta. Y me mandó una palabra impresionante donde me decía, entre otras cosas, me decía que esta noche el Padre soltaba sobre mí un manto de autoridad que yo misma ni siquiera conocía, a la dimensión que Él me había colocado en esta tierra. Y yo le decía, yo le contesté el mensaje bastante quebrantada y le decía que yo percibía eso, porque una de las cosas que el enemigo ha querido hacer, pero cuando hablo de enemigo hablo de los hombres, hablo de los seres humanos, no del diablo, ha querido hacer es sacar mis defectos como si fuera eso mi virtud. No, mis defectos son mis defectos, pero hay virtud que Dios ha puesto en mí. Ese ejemplo te lo doy para que tú veas que en ti está lo mismo. ¿Qué es lo que te han dicho tus papás? ¿Qué es lo que te ha dicho tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus vecinos? Te sacan los defectos, pero no evalúan y no sacan a relucir el potencial que el Padre tiene contigo, el diseño que el Padre tiene contigo, la habilidad, la capacidad. Eso ha hecho que el potencial del ser humano no pueda desarrollarse. O tú le crees a las mentiras de aquella gente perversa y pervertida que ha estado a tu lado, o tú le crees al Padre Celestial. Y el Padre puso diseño en ti con todos los defectos que tú tienes, con todos los defectos que yo tengo, porque todos los seres humanos tenemos defectos, no somos perfectos, estamos en un proceso de renovación de nuestra manera de pensar. ¿Por qué te cuento este testimonio? Porque de verdad esas 2 palabras, y eso que nada más te estoy diciendo parte de lo que me mandaron a decir esta mañana, me ha quebrantado muchísimo. ¿Por qué? Porque ha levantado mi ánimo, porque generalmente siempre cuando vienen a decirte lo que no sabes, la estupidez que escribe, o cómo lo dice, o cómo lo haga, eso afecta. ¿Por qué? Porque viene posiblemente de personas que tú admiras, que tú quieres, es decir, personas muy cercanas y allegadas a ti. Y aunque esa persona lo sabe, de todas maneras sigue haciéndolo. O sea, como que necesita siempre ¿cómo se llama esa cosa de boxeo? La pera esa de boxeo para estarle dando. Porque por su misma
inseguridad y complejo. Lo que me decía el padre anoche, me decía, no prestes atención, porque el problema no es lo que dice, sino es lo que tiene adentro. Cuando una persona te ofende, cuando una persona hace esas cosas, es porque tiene un nivel de inseguridad y complejo que quiere mostrar una cara diferente para sentirse mejor. Entonces, ¿cuál es tu diseño? ¿Cuál es el diseño divino? ¿Cuál es el potencial que tú tienes que sacar? O sea, tienes que sacar las garras y de creer por encima de tus debilidades y defectos que tú tienes un potencial dado por el Padre Celestial que contrarresta lo que la gente ha dicho de ti. Tienes que levantarte, así de simple y de sencillo. Sí, eso es exacto y eso lo tenemos todos, ¿no? Porque cada quien ofende al otro en forma, sí, a veces sin querer y a veces con propósito, ¿no? Pero Exacto. lo hacen, pero eso es una verdad. Y por eso las guerras, los divorcios y todas las cosas que existen en el mundo. Pero volviendo a este asunto de lo que estaba diciendo ya hace un momentico sobre ese nacimiento del hombre o la creación del hombre y puesto en el lugar que se llama el monte de Sión, ¿verdad? Ese lugar lo perdió el hombre, fue sacado. Y tú coges el antiguo pacto y te empiezan a hablar de lo que es el monte de Sión y te hablan de la nueva Jerusalén, de Jerusalén, del pueblo israelita, en fin, una cantidad de cosas pues que son verdad, pero que son de tipo figurativo. Cuando llega Yeshua, vino a predicar el evangelio del reino y, en el Nuevo Testamento se nos ha aclarado aquello. El monte de Sión, ¿dónde está? En el reino del Padre. Dice, buscate el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Y para caminar en el reino, significa que tenemos que caminar de acuerdo a los principios establecidos para el reino que están en la palabra y que es como caminar en forma sobrenatural, por encima de lo natural de la tierra. Entonces allí estamos rodeados de la gloria porque ¿qué es el reino? Es gobierno, es poder. Y el monte de Sión es gobierno, es la sobrenaturalidad del Padre. Y nosotros cuando caminamos en el reino, después de haber nacido, que nos introduce Yeshua en el reino, tenemos que aprender a caminar en el reino, aprendiendo y aplicando los principios. Dice, aquel que es parte del reino se convierte en una fuente de agua viva que trae vida donde hay muerte, bendición donde hay maldición y es refrigerio donde hay sed. Este fue el caso de Abraham. La revelación del Eterno acerca de su diseño, que le dijo que iba a ser el padre de multitudes, todos lo conocemos, abrió y llenó su depósito y el de su esposa, haciéndolos fértiles. Cuando eran infértiles, ya él tenía 100 años, ya no te podían conseguir, y su esposa era estéril, no podía concebir, haciéndolos fértiles para que dieran a vida el hijo del pacto, ¿no? A través del cual se seguía estableciendo el diseño divino profetizado por el Eterno. Entonces, allí vemos cómo el hombre, para poder caminar en su diseño, en ese diseño divino para vivir, primero tiene que entender su nuevo nacimiento, tiene que entender la autoridad, el poder, el dominio, el señorío que le ha dado el Padre, que está sentado en los lugares celestiales, concientizarse de aquello y empezar a caminar en ello, en los principios bíblicos, y caminar en el reino y manifestar y establecer el reino, que en la segunda venida de Cristo va a quedar plenamente establecido, como lo dice la palabra en Apocalipsis, pero ahora nosotros tenemos que empezar a manifestarlo y establecerlo, y eso lo tenemos que hacer en una forma sobrenatural. Eso es caminar, estar en el monte de Sión, y allá tenemos que llevar nosotros como ministros del nuevo pacto a todas las personas que no lo han entendido. Exacto, porque es un retorno a casa. Estamos retornando a casa, y cuando hablo de retornar a casa, tú dirás, profeta, pero es que yo vivo en una casa y esta casa me la regaló el Padre. Sí, pero estoy hablando en sentido espiritual. Retornar a casa es retornar a introducirnos en el ambiente de la gloria de nuestro Padre Celestial, separados para su propósito. Él nos separó para su propósito eterno. Él tiene un propósito que cumplir aquí en la tierra a través de nosotros. Nos necesita a nosotros. Y nosotros personalmente, Él puso propósito en nuestra vida. Es decir, que son dos tipos de bendición. El propósito por el cual yo vine a la tierra y el propósito que Él tiene a través de mí con los habitantes de la tierra. Entonces, tienes que entender que retornar a casa o vivir otra vez en el monte de Sión es exactamente lo mismo que Adán vivió antes de pecar
en el huerto llamado Edén, en el huerto que estaba en el gran Edén, es decir, en el mundo de aquel entonces. El mundo de aquel entonces era llamado Edén, y dentro del Edén había un pedacito llamado huerto, donde había la manifestación en pleno de la gloria del Padre Celestial. Por eso ahí no faltaba ningún recurso, ni tampoco existía la enfermedad, ni los problemas, ni la división, ni las contiendas, ni el problema de la malicia, ni el doble pensamiento, que fue lo que pasó con ellos. La serpiente le habla a ellos la verdad que el Padre le dijo, y ellos fabricaron un doble pensamiento. Ahí abrieron una dimensión contraria a la que el Padre les había dado y donde los tenía viviendo. Entonces tuvieron que ser desalojados. Esa generación de Caín y Abel tuvo que ser desalojado, y entonces poblaron la tierra con hombres que se convertían cada vez más en seres malignos. Por eso deja al enemigo afuera, porque nos ha sido muy fácil decir y el diablo, y las campañas contra el diablo, y las guerras espirituales, y ungimos la casa para que el diablo no se meta. Espérate, es que dentro de la casa vive el diablo, que está metido en tu manera de pensar, que ha impedido que tú puedas descubrir tu diseño por el cual viniste a la tierra. ¿De qué estamos hablando en esta mañana? ¿De qué estamos hablando en esta mañana? De que tienes que descubrir tu inmenso potencial. ¿Cuál potencial necesitas para vivir según el diseño? La obediencia. Uno de los más grandes potenciales del ser humano, una de las mayores virtudes, no son los dones que tú tienes ni el llamado ministerial, es la obediencia ante aquello que te ha sido revelado. ¿Cuánta revelación tú tienes? Si tú te sentaras el fin de semana, que entre otras cosas es un fin de semana glorioso, hermano, extremadamente glorioso. Este viernes no empieza una fiesta judía, sino bíblica, donde el Padre por 9 días nos llama al arrepentimiento, a sentarnos en la puerta de nuestra casa y meditar lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que seguimos haciendo, consciente de que ya, a pesar que tenemos revelación, seguimos haciendo las cosas malas, para que haya un genuino arrepentimiento. Porque hemos vivido es de remordimiento en remordimiento. Cuando tú pides perdón y a la media hora haces lo mismo, simplemente tienes un remordimiento, no tienes un arrepentimiento. El arrepentimiento es dar una vuelta e ir en sentido contrario a lo que yo venía haciendo. Entonces, ¿cuál es el potencial que tú deberías sacar? Tienes que sentarte y ver cuál es el potencial que contrarresta los pensamientos adversos que tú tienes, que no te dejan vivir de acuerdo al diseño de tu vida personal. Exacto. Porque estás imitando la vida de fulanito, sutanito, perencejo, pero no has descubierto tu vida personal. Y ahí es donde está la clave del éxito. Sí, del para caminar, si no se está caminando en el diseño divino, si no has descubierto tu naturaleza, si no estás actuando dentro del reino, con los principios del reino, fíjate, mañana a las 6 de la tarde comienza, como decía mi esposa, la fiesta de Yom Teruah, que es precisamente la fiesta que nos lleva a estar a buscar una relación con el Padre, un teshuvah, un arrepentimiento genuino, es decir, es como un sabbat, pero especial, de reposo, de meditación, ¿no? Donde Él te va a resucitar, donde vas a resucitar, te va a levantar. Entonces, en esa fiesta... Y resucitar en muchas áreas, porque ya estás vivito y coleando. Entonces, a las 6 de la tarde comienza aquello. Entonces, ahí nosotros esta mañana predicábamos sobre el verdadero ayuno, ¿verdad? El ayunar es decir, morir a las obras de la carne, buscar la mente del Señor para que te revele todo esto, cómo debes caminar en este mundo, en el diseño del que te lo muestre y te lo revele, porque nosotros te lo estamos diciendo, pero es posible que tú lo oigas y no lo entiendas, o si lo entiendes no te ha llegado para ponerlo por obra. Entonces, el único que puede hacer que tú lo pongas por obra, que se haga rema en tu vida, que se haga carne en tu vida, es el Padre Celestial, a través del Espíritu, el Ruach HaKodesh que habita en tu vida. Entonces, son 9 días. Cuando tú obedezcas, porque esa es la voluntad de Él, pero si tú no obedeces a lo que Él quiere hacer a través de ti y contigo, pues nada va a pasar. Sí, y son 9 días que tienes hasta el domingo de la semana entrante, donde se va a festejar la fiesta de Yom Kippur,
que es la restauración a través después de tener esa unidad con el Padre. Entonces, allí donde tú te vas a dar cuenta en qué tienes que morir, qué tienes que hacer, ¿no? Entonces, el Padre va a conocer la intención de tu corazón, te vas a arrepentir genuinamente, vas a darle un vuelco a tu vida. Y este es el tiempo, mis hermanos, en que el Padre va a derramar en este caminar. Prácticamente estamos en los tiempos finales, el comienzo de los tiempos, el comienzo de dolores. Es cuando el Padre va a derramar toda esa provisión tuya que tiene preparada desde antes que te hubiera mandado a la tierra, para que vivas en paz, para que vivas próspero, para que puedas cumplir ese propósito por el cual te envió la tierra. Y acuérdate que los tiempos finales no es que se acaba el mundo, es el tiempo que Él te concedió a ti, a mí, a la humanidad, a los seres humanos, para gobernar aquí en la tierra. Igual que pasó con Adán. Adán, ¿cuántos años vivió en el huerto? No se sabe, la Biblia no lo dice. No nos da a entender, pero no hay un tiempo específico que tú puedas decir vivió 2 años, 3 años, 4 años. No, porque siempre se refiere a él cuando era adulto. ¿Cuánta familia había ahí con Adán? Pero solamente se presenta el prototipo de los que trajeron el mal a la vida de los seres humanos, Adán y Eva, y sus 2 hijos, que ahí se vio las 2 líneas, el que siguió adorando al Padre y el que siguió adorando su propia la línea cainita y la línea de los constructores de ciudades y los constructores de altares. Entonces, así como Adán, él mismo cerró la dimensión del tiempo de gobierno que le fue dado, a nosotros, la generación que salimos de los lomos de Adán y Eva, escucha, nos dieron 6.000 años de gobierno. 6.000 años de gobierno, no que la tierra se acaba ni que el mundo se va a acabar, es una doctrina de error y falsa que le han metido al pueblo. Y ya viene el mundo, ya viene el fin del mundo, ya viene el fin. Bueno, tú verás si sigues creyendo esa bobada o sigues viendo el plan y propósito del Padre Celestial, porque esta tierra fue creada por el Padre Celestial para que nosotros, el género humano, viviéramos en ella, que en la misma diseño del trono del Eterno sobre la faz de la tierra. Así que usted no se va de aquí de la tierra, aunque usted duerma, que es lo que llamamos muerte, usted duerma, usted dice que antes de la venida de Yeshua, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado vivos tendremos un cuerpo glorificado igual que el de Yeshua HaMashiach. Así que esperamos en el día de hoy que usted se haya edificado con diálogo que hemos tenido con usted con relación a su diseño, el diseño que el Padre dio, ese diseño divino, y cómo caminar en él, y que le saques partido a tu vida, a los días que tienes de vivir en la tierra, a los días que te hacen falta, para que puedas testificar a tu familia que existe un Padre verdadero, un creador de todas las cosas, que se manifiesta tu espíritu cada día. Que la paz del Santo de Israel sea contigo. Y escucha lo que te voy a decir. Esta noche, jueves, porque hoy es jueves, estamos transmitiendo este programa, hoy día jueves, es el día más glorioso que existe para mí, porque es el único día que nosotros nos congregamos los días jueves, 8 de la noche, hora Miami. Ese día la casa paterna está abierta para todos aquellos. Este día está la casa paterna abierta para todos aquellos que no tienen dónde congregarse o que han dejado de congregarse, pero la Escritura dice que no dejes de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque congregarnos es mandatorio. Que la paz del Santísimo esté contigo. Y si tienes la oportunidad esta noche, te esperamos a través de Zoom en nuestra casa paterna para que juntos disfrutemos de la gloria de nuestro Padre Celestial, porque hablaremos cómo llevamos nosotros al pueblo al monte de Sión, es decir, al retorno de su casa realmente. Que la bendición del Altísimo les acompañe y que disfruten de esta hermosa palabra que ha confrontado nuestra vida personal y la vida de todo aquel que le escucha, para que vivas de acuerdo a tu diseño. Bendiciones. Bendiciones a todos.